Si vives estos 7 hábitos con integridad, tu vida ya no será la misma. Esta no es una promesa vacía, ni una invitación superficial a la productividad. Es una convocatoria a una transformación real que comienza por dentro. Toca tu carácter, reorganiza tus valores y se derrama en todas las áreas de tu vida. Porque cuando cambias tu raíz, los frutos cambian de manera natural. Vivimos en una era que glorifica la productividad, pero descuida el propósito. Corremos constantemente, marcamos reuniones, tachamos tareas de la lista y al final del día sentimos que nada realmente ha cambiado. La vida se ha convertido en un ciclo de repeticiones urgentes pero sin dirección. Y es en este ritmo frenético, sin raíz y sin rumbo, que muchos se desgastan. Porque productividad sin profundidad es solo agitación y eficiencia sin esencia es ruido bien organizado. Stephen Covey comienza su libro con una provocación sutil pero poderosa. El verdadero éxito no comienza con técnicas de gestión del tiempo, sino con una transformación más profunda, la transformación de adentro hacia afuera. Esto significa que antes de cambiar lo que haces, debes cambiar quién eres. Y aquí nace el primer paso de este viaje. El hábito 1. Sé proactivo. La proactividad, según Covey, no es simplemente tomar la iniciativa, sino asumir la total responsabilidad de tu vida. Es comprender que entre lo que te sucede y tu respuesta a eso existe un espacio. Y en ese espacio reside tu libertad. El mundo puede ser difícil, las personas pueden fallar, las circunstancias pueden presionarte, pero la forma en que eliges responder a todo eso aún es tuya. Las personas reactivas viven en un constante estado de defensa. Dicen, soy así porque me provocaron. Estoy estresado por culpa de mi jefe. No cambié porque la crisis me afectó. Entregan el control de su propia vida a los demás, como si fueran pasajeros en su propio cuerpo. Mientras tanto, las personas proactivas toman el control. Entienden que pueden elegir las palabras, el tono y la actitud. No viven esclavas del clima, del humor de los demás o de la inseguridad del ambiente. Viven desde los principios, no desde las circunstancias. Y aquí es donde el Salmo 91 se conecta con fuerza. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero tú no serás alcanzado. Esto no es una promesa de vida sin dolor. Es un recordatorio de que quien hace del Señor su refugio y habita en el escondite del Altísimo, desarrolla una estabilidad que el mundo no puede quebrantar. Esta persona no se deja mover por el pánico colectivo, ni se hunde en el miedo. Camina con firmeza incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Ser proactivo es vivir esta verdad. Es saber que aunque el mundo caiga a tu alrededor, aún puedes elegir la paz, la verdad, la responsabilidad. Es como si el hábito de la proactividad fuera la versión práctica de la fe aplicada. No dependes de lo que ves. Actúas en base a lo que crees. Covey dice que entre el estímulo y la respuesta, el ser humano posee 4 dones que lo hacen libre. La autoconciencia para percibirse a sí mismo, la imaginación para visualizar nuevos caminos, la conciencia para distinguir el bien del mal y la voluntad independiente para actuar según sus propios valores. Estas son herramientas dadas por Dios. Y cuando usamos cada una de ellas con integridad, vivimos como quienes realmente confían en el Altísimo, firmes incluso en el caos. No es casualidad que el salmista afirme, diré del Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré. Ahora piensa un momento. ¿Cuántas veces reaccionaste sin pensar? ¿Cuántas veces dejaste que el miedo, la ira o la inseguridad tomaran el control? ¿Cuántas veces le diste al otro el poder de decidir cómo te sentirías? Ser proactivo es romper ese ciclo. Es no culpar, no esperar, no delegar. Es vivir con valentía, incluso cuando el dolor golpea. Es actuar con integridad incluso cuando nadie te ve. Es transformar tu mente en una fortaleza y tu corazón en un altar de convicciones. Las personas proactivas no viven por victorias rápidas. Viven a partir de propósitos profundos. Entienden que el crecimiento no viene de huir del incómodo, sino de enfrentarlo conscientemente. Y como en el Salmo, saben que estarán seguros bajo las alas del Señor, incluso cuando todo a su alrededor parezca derrumbarse. Este es el primer hábito y también el más esencial. Porque si no asumes la responsabilidad de tu vida, nada de lo que sigue adelante funcionará. ¿Te has detenido a pensar a dónde va tu vida? No solo dónde estás ahora, sino a dónde realmente estás yendo. Muchos viven el día a día con intensidad pero sin dirección. Es como remar con fuerza pero sin brújula. Y el resultado es un cansancio existencial que se acumula en silencio. El hábito 2 empieza con el fin en mente. Trae exactamente esa conciencia. Nos invita a vivir cada día con un propósito claro, con una visión definida,
con los ojos en lo que realmente importa. Stephen Covey enseña que todo se crea 2 veces, primero en la mente, luego en la realidad. Así como una casa nace en el plano antes de convertirse en paredes y techo, tu vida necesita un diseño interior antes de ser construida en el mundo exterior. Cuando vives sin ese fin en mente, todo a tu alrededor empieza a decidir por ti. La agenda de los demás, los compromisos automáticos, los gritos de lo urgente. Corres, pero no sabes exactamente a dónde. Y como dice el dicho, si no sabes a dónde vas, cualquier camino sirve. Pero al final todos ellos llevan al vacío. Tener un fin en mente no es solo acerca de metas externas, es acerca de identidad, misión, legado. Es preguntarte, ¿quién estoy convirtiéndome? ¿Qué deja mi presencia en los lugares por donde paso? ¿Qué quiero que permanezca después de que me haya ido? Covey propone un ejercicio impactante. Imagina que estás en tu propio funeral. Las personas se levantan para hablar de ti. ¿Qué te gustaría que dijeran? No sobre tus logros, sino sobre tu carácter, sobre cómo hiciste sentir a los demás, sobre cómo viviste, amaste, serviste. Cuando vives con ese fin en mente, las decisiones del presente ganan peso. Comienzas a actuar como alguien que está construyendo. Y para quien construye, cada elección es un ladrillo. Este hábito nos obliga a regresar a los valores que son innegociables. ¿En qué realmente crees? ¿Qué no estás dispuesto a sacrificar, incluso en nombre del éxito? Es por eso que Covey dice que necesitamos reconectarnos con principios eternos. Ellos son la base. A partir de ellos defines tu misión personal, tu norte. Y entonces el caos a tu alrededor ya no tiene el mismo poder sobre ti, porque sabes hacia dónde vas. Es en este punto donde entramos en el hábito 3. Primero lo más importante. Si el hábito 2 define el destino, el hábito 3 define el camino. Nos enseña a organizar el tiempo, la vida y las decisiones basándonos en prioridades reales y no en presiones externas. Covey presenta una matriz simple y poderosa. Lo que es importante y urgente, lo que es importante pero no urgente, lo que es urgente pero no importante y lo que no es ni urgente ni importante. Las personas altamente efectivas viven en la segunda categoría. Hacen constantemente lo que es importante pero aún no urgente. Cuidan su salud antes de que se convierta en una crisis. Invierten en relaciones antes de la ruptura. Desarrollan conocimiento antes de la necesidad. Los ineficaces viven apagando incendios. Corren tras las pérdidas. Viven ocupados, pero no fructíferos. Y en el fondo saben que solo están sobreviviendo. Vivir el hábito 3 es aprender a decir no con conciencia para poder decir sí a lo que realmente tiene significado. Es comprender que tu tiempo es sagrado y tu atención demasiado valiosa para ser desperdiciada en lo que no edifica. Estos 2 hábitos, dirección y prioridad, van juntos. Nos empujan hacia una vida más plena, más alineada, más ligera, pero al mismo tiempo requieren un tipo de fuerza interior que no siempre podemos alcanzar por nosotros mismos. Es por eso que ahora, antes de continuar, te invito a hacer una pausa, a silenciar las presiones, a reconectar con lo que es eterno y sellar este estudio con la oración que ha atravesado los siglos, alineando nuestra mente, nuestra fe y nuestro propósito. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de mal. Amén. Ahora sí, podemos seguir con el corazón más tranquilo, la mente más clara y el alma conectada con lo que realmente importa. Porque cuando vives con el fin en mente y organizas tu vida poniendo primero lo más importante, algo cambia dentro de ti. El mundo sigue ruidoso, pero aprendes a escuchar tu propia conciencia en medio del caos. Y entonces, como dice el Salmo, tú, Señor, eres mi refugio. En el Altísimo has hecho tu morada. Ningún mal te sucederá, ni plaga alguna llegará a tu tienda. Porque quien vive por principios camina bajo protección. Y quien pone a Dios en el centro aprende a poner su vida en el lugar correcto también. Escuchar con empatía es más poderoso que cualquier técnica de persuasión, porque cuando alguien se siente escuchado, baja la guardia y cuando la guardia cae, el diálogo se abre. Y cuando el diálogo se abre, aparece la solución. El problema es que la mayoría de las personas escucha con la intención de convencer. Pero lo que sana las relaciones no es convencer, es comprender. Los grandes líderes de la historia no fueron los que hablaron más fuerte, sino los que escucharon más profundamente. Y aquí entra una de las ideas más importantes del libro. Si quieres ser influyente, comienza siendo íntegro. La influencia duradera proviene del respeto, y el respeto nace de la escucha.
Séneca decía, tenemos 2 oídos y una sola boca, justamente para escuchar más y hablar menos. Jesús dijo, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y Covey refuerza, la calidad de tu comunicación es un reflejo de tu intención interior. Y en este punto, hago una conexión que Stephen Covey no mencionó, pero que encaja perfectamente. Quien piensa enriquece. Napoleon Hill afirma, grandes logros nunca se hacen por impulso, sino por un propósito claro y una alianza armoniosa con otras mentes. Esa es la esencia del mastermind, la unión de mentes con un propósito común. Exactamente lo que Covey propone con los hábitos interdependientes. Cuando 2 o más personas deciden construir juntas basándose en confianza, escucha y respeto mutuo, el resultado siempre es mayor que la suma de las partes. Y esta idea aporta al hábito 6, crea sinergia. La sinergia no es solo trabajar juntos, es trabajar juntos de manera creativa, sumando fuerzas y respetando diferencias. Es entender que cada persona tiene un talento, un ángulo, una experiencia única y que el todo se enriquece cuando cada parte contribuye con libertad. La sinergia es lo opuesto de la uniformidad. No se trata de pensar igual, sino de pensar juntos. No se trata de silenciar al otro, sino de valorar lo que tiene de diferente. Covey enseña que la verdadera sinergia ocurre cuando hay confianza entre las partes, respeto por las diferencias y un propósito claro en común. Sin esos 3 pilares, la cooperación se convierte en conflicto y el trabajo en equipo en una disputa de vanidad. Pero con estos pilares firmes surgen soluciones creativas, ideas poderosas y una energía que transforma ambientes enteros. Y aquí, una vez más, la Biblia se alinea con la sabiduría práctica. Cuán bueno y agradable es que los hermanos vivan en unidad. Salmo 133. El cordón de 3 cuerdas no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12. La sinergia es como este cordón, resistente, flexible, poderosa. No solo sostiene el presente, también prepara el futuro. Ahora reflexiona. ¿Te has relacionado como quien compite o como quien coopera? ¿Escuchas para entender o para refutar? ¿Trabajas con los demás o a pesar de los demás? La victoria pública no es sobre ser admirado, es sobre ser confiable. Y nadie confía en quien siempre quiere ganar solo. La mayoría de las personas quiere ser escuchada, quiere ser comprendida, quiere ser valorada, pero pocas saben verdaderamente valorar al otro y menos aún comprenden que las diferencias no son obstáculos, sino el combustible de la grandeza. Es aquí donde el hábito 6 crea sinergia, gana poder real, no como una técnica para trabajar mejor en equipo, sino como una forma de vivir más conectados, más inteligentes, más espirituales. Stephen Covey define sinergia como el todo siendo mayor que la suma de las partes, pero va más allá de eso. La sinergia es el resultado sagrado de la humildad y la escucha activa. Es cuando 2 o más personas con visiones diferentes deciden crear algo que ninguna de ellas podría lograr sola. Y el secreto está en el respeto profundo por las diferencias. Vivimos en una sociedad que predica tolerancia, pero practica el cancelamiento que dice, cada uno es único, pero exige que todos piensen igual, que defiende la diversidad, pero se siente amenazada por lo contradictorio. La verdadera sinergia no nace de la tentativa de estandarizar al otro. Nace cuando reconoces en el otro algo que tú mismo no tienes y, en vez de competir, lo valoras. Covey nos muestra que en contextos de confianza, las diferencias no generan conflicto, generan soluciones, porque cada persona ve el mundo desde su lente, su historia, sus valores, sus experiencias. Y si sabes escuchar con empatía, esas lentes diferentes amplían tu visión. Es como si cada ser humano fuera una pieza de un rompecabezas. Solos somos incompletos. Pero cuando nos encajamos correctamente, la imagen que surge es mucho mayor que cualquiera de nosotros. Esta idea resuena con fuerza en la sabiduría bíblica. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo habla sobre el cuerpo y sus miembros. El cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros. Y todos los miembros, aunque muchos, forman un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza no puede despreciar los pies. Cada parte tiene su papel, cada don entre las partes. El cuerpo avanza con poder. Esa es la esencia de la sinergia. Honrar el don del otro sin apagar la propia luz. Sumar sin anularse. Contribuir sin competir. ¿Cuántas veces dejamos de escuchar una idea porque nos parecía demasiado diferente? ¿Cuántas veces le dimos la espalda a personas que no pensaban como nosotros? ¿Cuántas soluciones podríamos haber construido, pero no lo hicimos por orgullo? El filósofo Epicteto decía, ningún hombre es capaz de aprender aquello que cree que ya sabe.
Y la sinergia exige eso, desapego de la propia certeza para abrir espacio al aprendizaje colectivo. En un reactivo, crear sinergia es casi un acto revolucionario, porque exige comunicación honesta, vulnerabilidad, escucha activa y sobre todo, humildad. Nos enseña que para que exista sinergia, el ambiente debe ser seguro. Seguro para discrepar, para intentar, para errar y para crecer. Sin este suelo fértil, la cooperación se convierte en teatro y el equipo en fachada. Ahora piensa, ¿cómo están tus relaciones hoy? ¿Cultivas un ambiente de confianza o de juicio? ¿Atraes ideas o rechazas sugerencias? Porque la vida real se construye con personas. Y las personas no son máquinas. Las personas son emoción, historia, complejidad. Si dominas este hábito, te darás cuenta de que los mejores resultados de tu vida vendrán de colaboraciones inesperadas, de diálogos con quienes piensan diferente, de asociaciones con quienes al principio no comprendías, pero tuviste la madurez para escuchar. Es curioso observar que en la naturaleza la sinergia está en todas partes. Las raíces de los árboles se entrelazan bajo el suelo para compartir nutrientes. Los pájaros vuelan en formación para ahorrar energía. Las colmenas funcionan en cooperación tan precisa que producen más miel que cualquier esfuerzo individual. Si la creación vive en sinergia, ¿por qué los seres humanos insisten tanto en la separación? La respuesta está en el ego. Porque la sinergia exige soltar el control y confiar. Y confiar es un arte espiritual. La sinergia es, por lo tanto, un puente entre lo que somos y lo que podemos ser, entre el yo y el otro, entre la realidad y el milagro. Y tal vez sea por eso que tantas bendiciones solo se manifiestan cuando estamos en unidad. Jesús mismo dijo, «Donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo». Mateo 18:20. La presencia divina se manifiesta cuando hay conexión sincera. Por eso, al practicar la sinergia, no solo mejoras tus resultados, te acercas a lo sagrado. Construyes puentes invisibles que sostienen tu viaje. Y así descubres que la verdadera fuerza no está en andar solo, sino en saber con quién andar, cómo andar y por qué andar. Llegamos al final de este viaje, pero en realidad, este es solo el comienzo. Hasta aquí hablamos sobre asumir responsabilidad, vivir con propósito, actuar con prioridad, construir relaciones basadas en confianza y crear soluciones a partir de la unión. Pero existe un hábito que sostiene todos los demás. Un hábito que funciona como la raíz silenciosa de un árbol fuerte, invisible a primera vista, pero absolutamente vital. Es el hábito 7, afina el instrumento. Stephen Covey utiliza esta metáfora para recordarnos que así como un músico debe mantener su instrumento afinado para tocar con maestría, nosotros también necesitamos renovación constante. Cuerpo, mente, corazón y espíritu. Todo necesita ser cuidado, nutrido y restaurado. La verdad es que puedes tener las mejores intenciones, los principios más sólidos, la agenda más organizada, pero si estás agotado, tu excelencia se marchitará silenciosamente. Puede que sigas haciendo, pero no será con la misma presencia, la misma claridad, la misma alma. Afina el instrumento. Esto significa cuidar de lo que te sostiene. Y aquí Covey nos invita a una vida de equilibrio, donde las 4 dimensiones deben renovarse regularmente. La dimensión física, cuidar el cuerpo con ejercicio, descanso, alimentación. El cuerpo es tu vehículo y no sirve de nada querer llegar lejos con el motor fundido. La dimensión mental, cultivar la mente con lectura, reflexión, aprendizaje. Una mente que no se alimenta se debilita, y una mente débil acepta cualquier influencia. La dimensión emocional social, invertir en vínculos reales, cultivar empatía, perdonar. Las relaciones son alimento para el alma. Quien se aísla se seca por dentro. La dimensión espiritual. Y aquí está el corazón de todo. Mantener viva la conexión con lo eterno es recordar que no eres solo carne, no eres solo rutina, no eres solo metas, eres espíritu, y el espíritu necesita alimento sagrado. Tal vez esta sea la dimensión más descuidada. La prisa nos roba los silencios. El ruido de la productividad ahoga la voz de la conciencia, y poco a poco, sin darnos cuenta, vivimos en automático. Ejecutamos tareas, pero olvidamos el porqué. El afino espiritual es a menudo lo único que nos impide colapsar, y por eso renovarse es más que descansar. Es reconectar, es recordar quién eres, es volver a la fuente, es abrir espacio para Dios nuevamente. El Salmo 91, que acompañó este guión desde el inicio, nos recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Descansar aquí no es dormir, es confiar, es recalibrar el alma en el silencio de la presencia divina. Afina el instrumento.
Esto es lo que te permitirá vivir con constancia, mantener la esencia incluso en días difíciles y florecer con ligereza, incluso en terrenos ásperos. ¿Quieres tener energía para mantener el enfoque en lo que importa? ¿Quieres claridad para mantener el rumbo en medio del ruido? ¿Quieres tener corazón para construir con el otro, incluso cuando duela? Entonces cuida de tu interior, porque de ahí es de donde todo nace. Este hábito cierra el ciclo de los 7, pero en realidad lo sostiene. Es lo que mantiene el sistema vivo. Es la práctica que impide el agotamiento y es la sabiduría de quien entendió que no se construye nada grande sin el mantenimiento del alma. Renuévate. No esperes quebrarte para cuidar. No esperes el dolor para detenerte. No esperes la pérdida para valorar. Haz de la renovación un ritmo, no una emergencia. Y si me permites, después de todo lo que has escuchado hasta aquí, te dejo una invitación. Vuelve a tu lugar de refugio, ese espacio dentro de ti, donde el mundo no grita, donde el caos no entra, donde solo tú y Dios se encuentran. Tal vez sea de madrugada, tal vez en un momento de silencio antes del trabajo, tal vez mientras caminas solo, pero encuentra ese lugar y allí sin prisa, sin performance, simplemente di: Padre, afina mi corazón, renueva mi mente, guarda mis pasos y que todo lo que haga hoy nazca de ti, porque solo quien vive desde la fuente puede fluir con verdad. Y al final de este viaje, si algo tocó tu conciencia, si alguna palabra iluminó un rincón de tu alma, o si sientes que ha llegado el momento de poner estos hábitos en práctica con seriedad, escribe en los comentarios: voy a aplicar, porque saber es bueno, pero aplicar transforma y todo lo que se vive con intención florece. Y si deseas continuar este viaje con más claridad, más herramientas y más apoyo, en los enlaces de la descripción y en el comentario fijado encontrarás materiales probados y recomendados por este canal, ebooks, guías prácticas y contenidos que te ayudarán a vivir con propósito, integridad y constancia. No necesitas dominar todo de una vez, solo necesitas empezar y el primer paso puede ser ahora.